Son, mono- son monosacáridos, son características de los monosacáridos excepto. ¿De quién hablamos? Son características de los monosacáridos excepto. Son características de los monosacáridos excepto. ¿Cuáles serían, chicos? Recuerda que todos son reductores, ¿ah? Porque reducen el licor de Fehling, de Benedict y de Tollens. A partir de las pentosas, claro, adoptan estructura cíclica. Las pentosas y las heptosas son cíclicas. Todos son azúcares reductores, son sólidos y sabor dulce. Es una característica propia de es una característica propia de los lípidos, ¿sí, chicos? Es una característica propia de los lípidos. Muy bien. La número 11 nos dice, son ejemplos de ácidos grasos insaturados esenciales. ¿A quién estamos haciendo referencia, chicos? Si nos dicen ácidos grasos saturados, insaturados esenciales. ¿Mm? Al ácido, los únicos dos esenciales viene a ser el ácido linoleico y el ácido linolénico. ¿Listo? Son los únicos. El resto son no esenciales. ¿Por qué son no esenciales? Porque nuestro organismo sí los sintetiza y no son esenciales en nuestra dieta. ¿Listo? No son esenciales en nuestra dieta. Eh, Hay que tener en cuenta, por ejemplo, hay que tener en cuenta, tenemos acá, son ejemplos de polisacáridos, ahí a quién tenemos, si hablamos de que son ejemplos de polisacáridos, ahí a quién tenemos por ejemplo son ciertas, mira, un polisacárido, tenemos al almidón, tenemos a la mureína, a los ácidos teitoicos, a la celulosa y a la mureína, o sea, son todos. Acá sería, por ejemplo, ya la diferencia, si nos dijeran son homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Ahí sí habría, por ejemplo, ahí una diferencia. ¿Listo? Ahí sí había, por ejemplo, una diferencia. ¿Listo? Entonces, la quitina es un polisacárido nitrogenado. El almidón viene a ser un homopolisacárido, o sea, específicamente hablamos de una glucosana. ¿Listo? Hablamos de una hexosana. En el caso de la celulosa, también viene a ser un y este de acá es de reserva vegetal. Y el de acá es un homopolisacárido. Y si hablamos de un homopolisacárido, hablamos de una glucosana. Si hablamos de glucosana, hablamos de una hexosana. Hablamos que es estructural, o sea, forma parte de la pared celular de vegetales y algas. ¿Listo, chicos? La mureína, ¿qué es? Es un heteropolisacárido. ¿Listo? Forma parte de la pared celular de bacterias. Por ejemplo, vamos a encontrar a los ácidos teitoicos, también viene a ser un heteropolisacárido. Y si hablamos de un heteropolisacárido, forma parte de las gram positivas. ¿Listo? Forma parte de las bacterias gram positivas. Entonces, hablamos acá de almidón, hablamos de polisacárido nitrogenado,
homopolisacárido, glucosana, hexosana, de reserva vegetal. Tenemos acá, por ejemplo, homopolisacárido, glucosana, hexosana, que vendría a ser lexosa. Tenemos acá el heteropolisacárido. Tenemos acá a los ácidos teitoicos también, que son heteropolisacáridos de bacterias, gram positivas, gram negativas. Acá vemos cuáles son ciertas. ¿Cuáles son ciertas? ¿Mm? ¿Cuáles son ciertas? Son heteropolisacáridos, simplemente nos piden polisacáridos y vendrían a ser todas. ¿Listo, chicos? Vendrían a ser todas. Aquí, por ejemplo, ¿qué más vamos a observar? Con respecto a los lípidos, se puede afirmar que, ¿sí? Con respecto a los lípidos, se puede afirmar que la cefalina y la lecitina, ¿listo? La cefalina y la lecitina, ojo, vamos a tener en cuenta, ¿listo? Vamos a tener en cuenta, eh, vamos a tener en cuenta, ¿listo? Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, a nivel de, ¿dónde estás? Aquí está. La cefalina y la lecitina son ejemplos de fosfoliséridos, esta es verdad. ¿Listo? Ahí tenemos, viene a ser verdadero. Son fosfolípidos. La cefalina, plasmalógenos poseen en su estructura ácido fosfatídico. La cordiolipina es un fosfolisérido, este también es verdadero. Listo, es un fosfolisérido que se va a encontrar en la membrana interna de los mitocondrios y cloroplastos. La aldosterona, los glucocorticoides carecen de estructuras de ácidos grasos, verdadero. ¿Por qué razón carecen de estructuras de ácidos grasos? ¿Ah? ¿Por qué carecen de estructuras de ácidos grasos? Porque se van a caracterizar, porque se caracterizan, listo, se caracterizan, ¿ok? Se van a caracterizar porque se caracterizan porque los ácidos grasos linoleico y linolénico son ejemplos de ácidos grasos. ¿Listo? Esenciales. También hablamos de que viene a ser verdadero. Son ejemplos de ácidos grasos esenciales. Entonces, acá, ¿cuál sería? Enano, serían todas. Aquí, por ejemplo, hablamos de que son ejemplos de holoproteídos, o sea, hablamos de holoproteínas, o sea, de estructuras que van a estar compuestas solo por aminoácidos, nada más. Y si hablamos, por ejemplo, de las holoproteínas, listo, u homoproteínas, tenemos a las globulares, que son las histonas, protaminas, albúmina, globulinas, ¿listo? Prolaminas, gluteínas, y tenemos a las fibrosas que vendría a ser la escleroproteína. En el caso de la escleroproteína, y tenemos a la queratina. Tenemos, por ejemplo, la queratina, ¿qué cosa es? Es una escleroproteína. ¿Listo? Si tenemos acá, por ejemplo, lobulina, escleroproteínas, vamos a tener en caso estas estructuras. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, las histonas. Las histonas, ¿listo? Tenemos en cuenta, por ejemplo, acá las histonas, escleroproteínas. Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, a las, ¿cómo se llama? A la hemoglobina. La hemoglobina, por ejemplo, chicos, viene a ser una metaloproteína. ¿Listo? Es una metaloproteína.
y es una, ¿cómo se llama? Es una cromoproteína también. ¿Listo? Ahí está. Es una metaloproteína y hablamos de una cromoproteína. En el caso de la queratina, hablamos de una escleroproteína. Entonces, acá todos son poloproteicos. ¿Listo? Estos son globulares, histonas, globulinas y protaminas. Este viene a ser fibroso y este viene a ser heteroproteína. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Este de acá. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, aquí, a nivel del núcleo celular. Al nivel del núcleo celular, vamos a observar, por ejemplo, lo siguiente. Al nivel del núcleo celular, vamos a observar, por ejemplo, acá que son ciertas. ¿Listo? Son ciertas. ¿De quién hablamos de que son ciertas? ¿Listo? Tenemos, por ejemplo, acá ADN bicatenario circular. ¿Quién presenta? Un cloroplasto. ¿Listo? Una mitocondria, una procariota. ¿Listo? ¿Quién más? Un plásmido, todos menos uno. ¿Listo? Vamos a encontrar por acá, por ejemplo, cuando hablamos de una hipovitaminosis. ¿Listo? Cuando hablamos acá, por ejemplo, de una hipovitaminosis, hay que tener en cuenta, ¿listo? Hay que tener en cuenta, en el caso de la vitamina B3, ¿listo? Cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de la vitamina B3, vamos a tener en cuenta, por ejemplo, el B3 viene a ser el ácido nicotínico, ¿listo? El ácido nicotínico viene a ser, por ejemplo, acá el beriberi. Ácido nicotínico y beriberi. Por ejemplo, a nivel de una hipovitaminosis, por ejemplo, hablamos del raquitismo, ¿listo? El raquitismo es causada por el déficit de vitamina D, por ejemplo, es causada por el déficit de vitamina D. El beriberi, por ejemplo, el beriberi es causada por un déficit, ¿listo? Por un déficit de vitamina B1. El pelagra es causada por un déficit de, ¿listo? De vitamina B3. Tenemos, por ejemplo, a nivel de la queilosis, ¿listo? La queilosis es causada por un déficit de la vitamina B2, ¿listo? La vitamina B2. Entonces, acá, ¿cuál sería la hipovitaminosis? Vendría a ser el pelagra, ¿listo? El pelagra. Hay que tener en cuenta, acá está, deficiencia de vitamina B2, deficiencia de vitamina B1. ¿Listo? Tenemos ahora sí, por ejemplo, en el caso de seres celulares y acelulares. Hablamos aquí en cuenta de los virus, por ejemplo, con respecto a un virus, recordemos lo que estábamos haciendo en clase. Es cierto, un virus es un material exclusivamente complejo. No, para nada, un virus es simple, ácido nucleico y proteínas, nada más. Un virus podemos decir que son seres causantes de enfermedades en vegetales, son seres causantes de enfermedades eh, que están constituidos por ARN circular y está carente de cápside. Entonces, ¿quién viene a ser carente de cápside? Un viroide. Y recordemos que el viroide actúa o ataca solamente a los vegetales.
son los patógenos más pequeños, jóvenes. ¿Listo? Son los patógenos más pequeños. Entonces, hay que tenerlo ahí presente. ¿Listo? Hay que tener esta estructura presente. ¿Por qué? Porque viene a ser, o bueno, son características o preguntas típicas. Un virus, son ejemplos de virus, son ejemplos de enfermedades causadas por virus. Por ejemplo, ahí tenemos dengue, fiebre amarilla, rubiola, hepatitis, sarampión. ¿Listo? ¿De quién estamos hablando ahí? Causada por virus. El dengue es causada por virus, por ejemplo. La rubiola es causada por virus. La hepatitis es causada por virus. La fiebre amarilla y el sarampión son causados por virus. ¿Listo? Ahí tenemos todas. Ahora ahí sería otra cosa que nos dijeran cuáles son de tipo ARN o de tipo ADN. La célula procariota se diferencia de la eucariota porque posee, ¿qué cosa posee una procariota que no tiene una eucariota? ¿Qué cosa posee? ¿Listo? ¿Qué posee? ¿Mm? ¿Qué cosa posee una procariota que no tiene una eucariota? A ver, una procariota no tiene pared celular, sí, pero su pared celular no es de pectina, sino su pared celular es su pared celular es de mureína en el caso de la procariota. En el caso del lisosoma, se va a caracterizar porque estos lisosomas van a formar, por ejemplo, este lisosoma se va a caracterizar porque va a formar, por ejemplo, acá, bueno, se encarga de la digestión celular. ¿Listo? Y no presenta, una mitocondria no presenta organelos ni con una ni con dos membranas, ni tampoco un sistema de endomembrana. Entonces, ¿qué es lo que sí presenta una procariota? Una fimbria o un pili. ¿Listo? Eso es lo que sí presenta, algo que no presenta una eucariota. Por ejemplo, acá, si hablamos del incremento de patogenicidad, lo que le va a brindar la patogenicidad, por ejemplo, virulencia a la bacteria, viene a ser, ¿qué cosa? Viene a ser la pared celular. ¿Listo, chicos? Pared celular, mentira, no es la pared celular. No, aquí están en el chat. No es la pared celular. Lo que le va a brindar la patogenicidad es la cápsula, porque la cápsula va a impedir la fagocitosis. ¿Listo? La cápsula impide la fagocitosis y la cápsula se va a caracterizar porque permite la adherencia, permite la adherencia, la fagocitosis y va a permitir, por ejemplo, listo, y va a permitir, por ejemplo, listo, vamos a tener, por ejemplo, acá, a nivel de Bordetella pertussis, ahí tenemos, por ejemplo, aquí, a nivel de Bordetella pertussis, ¿quién es el causante de la tosferina, chicos? ¿Quién viene a ser el causante de la tosferina? Recordemos. Bacillus anthracis es causante del anthrax. Treponema pallidus, sífilis. Pero recuerda que anthrax, o también conocido como Bacillus anthracis o carbunco. Brucelosis. ¿Listo? Ahí tenemos a Bordetella pertussis. ¿Listo? Bordetella pertussis. Ahí está sífilis. ¿Listo? Ahí está.
Entonces, son excepciones del complejo de Golgi. ¿De qué se va a encargar el complejo de Golgi? A ver, ¿cuál marcaste tú? Porque tú has ido resolviendo, ¿cierto? ¿Cuál has marcado tú? A ver, hijos, ¿cuál han marcado ustedes? ¿Ah? Mira, si hablamos, por ejemplo, aquí de que va a permitir, listo, permite, por ejemplo, el complejo de Golgi sí forma la pared celular por la formación de fragmoplasto. ¿Listo? Forma la pared celular por la formación de fragmoplasto. Vamos a observar que también se encarga de los procesos de glucosilación de lípidos y proteínas. Sintetiza enzimas lisosomales, también sintetiza enzimas lisosomales. Forma el acrosoma, también se encarga de formar el acrosoma porque el acrosoma presenta enzimas hialuronidasas. Se encarga de la secreción, transporte y almacenamiento, también se encarga de la secreción, transporte y almacenamiento. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, a nivel de la vacuoma, resulta de la asociación aquí, secreción, transporte y almacenamiento, no. ¿Listo? No se encarga. Eso, por ejemplo, es no se almacena acá en el complejo de Golgi, no se almacena nada, solo se libera. La vacuoma viene a ser el conjunto de vacuolas. El conjunto de mitocondrias se denomina condrioma, por ejemplo. ¿Listo? Se denomina condrioma. Y vamos a tener en cuenta, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, chicos, de los nucleolos, de los cloroplastos, de los ribosomas. Por ejemplo, acá se denomina polisomas, por ejemplo, jóvenes. A esto se les denomina polisomas. ¿Listo? Polisomas. A nivel de la célula vegetal, ¿listo? A nivel de la célula vegetal, se va a caracterizar, ¿por qué? Porque a nivel de la célula vegetal vamos a tener en cuenta que se diferencia de la célula animal porque es heterótrofa, no, la vegetal no es heterótrofa. La vegetal no presenta centriolos, la vegetal presenta los casquetes polares. ¿Listo? Presenta los casquetes polares, entonces de eso no te olvides. Este presenta, ¿qué cosa? Presenta el casquete polar. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Presenta vacuolas, sí. Presenta pared celular, también. Presenta cloroplastos, también. Centriolos, no. Profe, pero si se divide, sí, pero es por la presencia de la pared de los casquetes polares, no por otra cosa. ¿Listo? Por la presencia de los casquetes polares. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, a nivel, en este caso son ciertas, vendríamos a las 3, 4 y 3, 4 y 5. Tenemos en este caso, por ejemplo, que tener en cuenta, ¿listo? A nivel de la biotransformación de la energía. Al hablar, por ejemplo, de la biotransformación de la energía, ¿qué vamos a tener en cuenta? Entonces, acá te voy a pasar, no te preocupes. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Por ejemplo, se lleva a cabo la glicólisis. La glicólisis es parte de la función, forma parte de la respiración celular. ¿Listo? Y se da a nivel de citoplasma. Y sobre todo no se lleva a cabo a nivel de la matriz mitocondrial. ¿Qué se lleva a cabo a nivel de la matriz mitocondrial? ¿Qué función se lleva a cabo a nivel de la matriz mitocondrial? ¿Cuál crees tú? El ciclo de Krebs, por ejemplo. Aquí se da el ciclo de Krebs. ¿Listo? El ciclo de Krebs. Ojo, tenemos acá que se lleva a cabo exclusivamente se lleva a cabo en completa anaerobiosis, es anaerobio. Ocurren dos fosforilaciones a nivel de sustrato falso.
ocurre cuatro fosforilaciones. Porque recuerda que en la segunda fase de la glucólisis ya vamos a tener en cuenta que hay dos moléculas. ¿Recuerdas que te expliqué? El de hidroxiacetona fosfato se convierte en gliceraldehído fosfato y a partir de ahí son dos moléculas cada una. ¿Listo? Son dos moléculas cada una, por eso decimos que hay cuatro fosforilaciones a nivel de sustrato. ¿Listo? Se obtienen dos moléculas de ácido pirúvico. ¿Listo? Claro. También a nivel con respecto a la glucólisis, sí se obtienen dos moléculas de ácido pirúvico. ¿Se obtienen esto? No, falso. ¿Listo? Falsísimo. No se va a obtener, por ejemplo, dióxido de carbono. Eso se obtiene a nivel de ciclo de Krebs. Se obtienen dos moléculas de ácido pirúvico o piruvato, si es cierto eso, pero habrá que ver cuál va a ser de todas las que estamos mencionando. Se lleva a cabo exclusivamente en completa anaerobiosis y se lleva a cabo, bueno, más que en completa anaerobiosis, no incluye al oxígeno dentro de su estructura, no tiene mecanismos para ver que el ácido, o no tiene mecanismos para que el oxígeno pueda unirse a esta molécula. ¿Listo? Por eso se dice que es anaerobio. ¿Listo? Pero no quiere decir que no haya oxígeno en la parte interna de la célula, que de que haber oxígeno hay, pero no lo utiliza. Por eso no podemos decir ciencias, bueno, completamente, pero nos dice exclusivamente completa anaerobiosis, ¿no? ¿Listo? Tenemos entonces que vendría a ser que se obtienen dos, con respecto a la glicólisis, se obtienen dos moléculas de piruvato, o ácido pirúvico o piruvato. ¿Listo? ¿Qué más vamos a obtener acá, por ejemplo? Vamos a tener en cuenta, ¿listo? Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, aquí, que dice respecto al ciclo de Krebs, ¿listo? Respecto al ciclo de Krebs, es cierto que, ¿qué podemos decir con respecto al ciclo de Krebs? Uno, ¿se lleva a cabo en el citosol? Para nada, no se lleva a cabo en el citosol. ¿Dónde se lleva a cabo? En la matriz mitocondrial, esto ya lo hemos dicho. Se lleva a cabo a nivel de matriz mitocondrial. ¿Listo? Y vamos a tener en cuenta, por ejemplo, en cada vuelta da dos reacciones de descarboxilación. Mira, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Si nos hablan con respecto al ciclo de Krebs, es cierto que ¿se lleva a cabo en dónde? ¿En el citosol? No. El ciclo de Krebs se lleva a cabo en la matriz mitocondrial o mitosol. ¿Se lleva a cabo en dos reacciones de deshidrogenación? No hay dos reacciones. Hay, a ver, de isocitrato, alfa-cetoglutarato, hay dos. De alfa-cetoglutarato a succinil-CoA hay dos. De succinato fumarato hay dos. Y de malato oxalacetato hay dos. Hablamos de 7 deshidrogenaciones ocurren. ¿Listo? 7, no solamente hablamos de dos reacciones. Hay que tener en cuenta que cada vuelta se generan 4 fosforilaciones a nivel de sustrato. No, las 4 fosforilaciones se dan a nivel de la glucólisis. Acá se van a dar solo 2 fosforilaciones. ¿Listo? Acá solamente vamos a tener en cuenta dos fosforilaciones a nivel de sustrato. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta que es una vía netamente anabólica. Para nada, es falso. Es una vía anfibólica. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Que es anabólica y es catabólica, ambos. O sea, no es netamente anabólica.